Muy buenos días otra vez, después de un pequeño receso. Espero que haya sido productivo en todos los sentidos, de descanso, diversión, etcétera, dentro de lo que cabe en esta época extraña. Esta clase también va a contener varios videitos cortos, de cuando mucho 15 minutos, no sé cuántos van a ser. Y esta es la clase que correspondería al lunes 13 de abril. Los temas que vamos a desarrollar son básicamente, me voy a dedicar al hesiano. ¿Qué es el hesiano y para qué sirve? Ya lo habíamos visto, pero bueno, ¿qué es? ¿No? ¿Para qué sirve? Y aquí es lo que vamos a ver, ¿no? Quizás dure más clases este tema, pero ya iremos viendo. Antes de eso, tendría yo que dar un antecedente, que es la aproximación de segundo orden de funciones de dos variables, ¿no? O lo que se llama también el polinomio de Taylor de segundo orden de una función de dos variables en este caso, ¿no? Bien, y como siempre que vamos a ver algo nuevo, nos remitimos a lo que ya sabemos, a lo de una sola variable, ¿verdad? Entonces, vamos a esto, ¿no? Si ustedes tienen una función de una sola variable, ya habíamos visto la aproximación lineal, ¿verdad? Que nos decía, según recordarán, ¿verdad? Que L de X, la aproximación lineal, viene siendo la función evaluada en un cierto punto más la derivada de la función en ese mismo punto por x menos a. Esta es una función lineal que aproxima esta en x igual a, ¿verdad? Es decir, vamos a linearizar esta función en x igual a, o bien alrededor de a, como quien dice también. Como ya vimos eso más de una vez, eso es la recta tangente, que significa que las dos se parecen mucho. Es decir, que esto en lugar de igual, ¿verdad? F de x va a ser más o menos igual a su linealización cerca de a. En lugar de usar la función, uso su recta tangente, y cerca de a se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo en el sentido en que las dos coinciden en a y sus derivadas también. Se puede comprobar a partir de aquí que f de a es igual a L de a y que f' de a es igual a L' de a. En este sentido se parecen mucho. Esa es la línea recta, la función lineal que más se parece, que más se acopla a la función en ese punto, ¿no? Bueno, al igual que hay esto, existe la aproximación de segundo orden, ¿verdad? La de segundo orden, que a esa se le llama el polinomio de Taylor de grado 2 de una función de una variable. Esto no siempre se ve en cálculo 1, no todos los maestros lo ven, pero se llamaría la función P2 de X, ¿verdad? P2 es el polinomio de grado 2. También a L de X se le llama P1 de X, el polinomio de grado 1 de Taylor de esa función, ¿verdad? El de grado 2 de una función va a ser, empieza todo idéntico a la linealización, ¿verdad? Es decir, f' en a por x menos a, nada más que se le agrega un término que es un medio de f' en a por x menos a al cuadrado. Esta es una función evidentemente cuadrática, porque la variable es x, está x al cuadrado, como pueden ver, y x es lineal, ¿verdad? Es la parábola que mejor se acopla a la curva original en ese punto. Así como yo a una curva en un punto le puedo acoplar la mejor recta posible, la que mejor se acopla es la linealización, yo me le puedo acoplar la mejor parábola. Esta es la mejor parábola, ustedes pueden comprobar lo que voy a decir ahorita, en que, o sea, decimos que P2 de X se parece mucho, ¿verdad? A F de X, muchísimo, ¿verdad? Cerca de A, aquí el centro del asunto es A, ¿no? Si yo cambio de punto de partida, todo cambia, ¿no? En cada punto, una curva, una función, tiene su linealización, que es una recta, y su aproximación de segundo orden. Polinomio de Taylor de grado 1, polinomio de Taylor de grado 2, perdón, de grado 1 y de grado 2, ¿verdad? ¿En qué se parecen mucho si las graficara en un caso particular? Se parecen porque
En A, las dos coinciden. Sus derivadas también en A coinciden. Y sus segundas derivadas también. P2 bi'prima en A es igual a F bi'prima en A. Entonces, en A coinciden las tres cosas, la función, la derivada y la segunda derivada, por eso se parecen mucho. Yo al evaluar P2 cerquita de X, cerquita de A, me va a dar muy parecido a lo que me da la función. Es una aproximación de la función, a eso se refiere con esto, ¿no? Bien, esto para las funciones de una sola variable. Vamos a ver ahora qué pasa en las de dos variables, que ya vimos la lineal, eso sí. Ahora, la cuadrática es un poquito más complicada. Nada más que antes de eso voy a hablar algo más de la lineal, porque esta de segundo orden, que repito, se parece mucho a la función cerca del punto, me sirve para establecer lo que llamábamos el criterio de la segunda derivada, para analizar si un punto crítico era máximo o mínimo, ¿verdad? Eso se los voy a platicar ahorita.